número 19 de la serie Una iglesia modelo, que se llama Filadelfia, la grandeza de la debilidad. ¿Cómo se llama la lección? La grandeza de la debilidad. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 10. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todo bien? Nunca dicen mal. Bueno, es que clamamos a Dios y nos ayuda, ¿verdad? Y salimos bien. Qué bueno. Apocalipsis 3, 7 al 10 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La grandeza de ser débil. Dice el versículo 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos de nosotros somos débiles delante del Señor? ¿Será bueno ser débiles delante del Señor? Yo digo que sí, porque ya lo vamos a ir entendiendo al paso de la lección. Esta carta lo recibe el pastor de la iglesia de Filadelfia y, por supuesto, el primero destinatario de la carta pues es el pastor, porque él es el que lo recibe, y después la iglesia. Si esta carta pasara sin confrontar a uno de los dos, entonces el mensaje pues no surte efecto. Así es de que la palabra, antes de que sea expuesta a la iglesia, debe tocar nuestras vidas primero. Y esta carta es, como las otras también que ya hemos estudiado, dirigida al pastor y a la iglesia. Entonces, cuando Dios te pregunta ¿cómo está tu corazón?, lo mejor que podemos hacer pues es ser sinceros y contestarle con la verdad, porque a Dios no lo podemos engañar. Quiero hacerles una pregunta que les hizo el pastor Michael la semana pasada. Si usted se acuerda, yo creo. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Sí se acuerda? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién manda en tu vida? Cuando nos sentimos autosuficientes y poderosos y fuertes y creemos que podemos gobernar nuestra vida, entonces estamos haciendo a Dios a un lado. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos gobernarnos. Esta carne es terrible. La palabra dice que es engañoso. Más que todas las cosas es el corazón, y perverso además. ¿Quién la conocerá?, dice el profeta.
Dios es quien mejor conoce, y cuando Él nos pregunta ¿cómo está tu corazón? Pues es por algo que está mirando el Señor ahí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿A quién sigue tu corazón? ¿Quién maneja tu corazón? La carta dice: estoy enterado de lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Eso quiere decir, estoy enterado de lo que tú haces. Estoy enterado de lo que te pasa. Estoy enterado de lo que tú sientes. Nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado siempre a ser victoriosos. El mundo se ha encargado de enseñarnos que la debilidad es mala, que no es aceptable. La mujer, que antes era vista como el sexo débil, ahora se ha revelado y ha salido en busca de fortaleza, desechando la debilidad porque para el mundo ser débil es malo. Todos aquí fuimos enseñados a ganar, a ser fuertes. El mundo nos ha enseñado a ser fuertes, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos que tenemos que ser débiles. Vamos a entenderlo más adelante. ¿Por qué esto? Y esto es lo que queremos aprender nosotros hoy. Perder en lo natural es malo. A un hombre desde pequeño se le enseña de niño: no llores, niño. Los niños no lloran. Las niñas sí lloran, ¿verdad? Los hombres no lloran. El ser débil es visto como algo malo, como algo negativo. La mamá soltera debe ser fuerte, el papá solo debe ser fuerte, los abuelos deben ser fuertes. Todos pueden llorar, menos papá, tiene que ser fuerte. Y el mundo así nos enseña. El pobre debe ser fuerte, el huérfano debe ser fuerte. Así es el mundo. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, cuando empezamos a caminar con Él, empezamos a crecer, trasladamos este mismo principio a nuestra vida espiritual. Entonces, cuando llegamos a Dios y comenzamos la vida espiritual, en todo queremos ser fuertes, en todo queremos ganar, pero ese principio solo funciona en el mundo. En la iglesia no funciona ser fuerte. En la iglesia, delante de Jesucristo, la clave es ser débil. Dijera, pero ¿cómo, hermano? Lo vamos a ir entendiendo. ¿Quieren ustedes ser débiles en la iglesia? Ahorita todavía no está claro, pero lo vamos a entender. Versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Jesucristo primero se presenta ante la iglesia para enseñarles que aquí hay 3 atributos que describen el carácter de Dios. Habla el santo, el verdadero, y también hay otra característica aquí de Dios, que es el que tiene la llave. Este es otro atributo de Dios, que tiene la llave. Siempre cuando estamos pensando o pasando por una aflicción, siempre sale un atributo de Dios que nos fortalece. Una persona, por ejemplo, que está en pecado, el atributo de Dios que sale a la vista o lo confronta es la santidad. Dios es santo, ¿sí? Una persona que está falto de misericordia, el atributo de Dios que lo confronta es el Dios misericordioso. Cuando le falta amor, ahí está el Dios de amor que nos confronta. Los atributos de Dios nos confrontan y nos dicen en qué áreas las cosas no están de manera correcta. Entonces, en cada mensaje que hemos ya estudiado aquí, casi las 7, nos falta nada más una, siempre en el mensaje, de acuerdo a lo que está padeciendo la iglesia, Jesús dirige su carta
enfocándolo a un atributo al que Dios desea que la iglesia tome en cuenta o se dé cuenta que en esa área necesita trabajar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan que él había perdido su primer amor? Entonces Jesucristo se presenta como alguien que está en medio de la iglesia. Lo que ellos habían hecho era que habían quitado a Jesucristo en medio y se habían olvidado del amor por vivir para ellos solos. La presentación tiene que ver entonces con la condición de la iglesia. En la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, se presenta como el primero y el último, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice allí. La condición de la iglesia de Esmirna era que estaban sufriendo una terrible persecución y gran parte de ellos estaban muriendo, como había muerto también su líder, su pastor, el pastor Antipas, que lo habían muerto. Usted ya se acuerda cómo lo mataron a él. Y con Pérgamo, por ejemplo, se presenta como quien tiene la espada de dos filos. Es que la condición, el problema que estaba sucediendo en Pérgamo eran las falsas doctrinas. Y entonces la palabra, la espada de Dios, la palabra de Dios es el que venía a confrontar a la iglesia por haber aceptado esas doctrinas falsas. En la iglesia de Filadelfia, en este caso, no es la excepción. La presentación de Jesucristo tiene que ver con el mensaje en que nosotros tengamos la actitud débil para que su fortaleza pueda ser visible en nosotros. Primero, Él se presenta como el santo. Cuando escucha usted la palabra santo, ¿en quién piensa? En Dios, ¿verdad? Dios es santo, es un atributo directamente de Dios. Si tenemos la santidad en nuestra mente, entonces el objetivo y el anhelo es Dios. Él es santo. Nosotros estamos en proceso de santificación cada día para llegar un día a la imagen de su Hijo Jesucristo, llenos de santidad también. La palabra que usa aquí para santo es la palabra hagios, que significa apartado o diferente. La palabra principal o significado principal de hagios, santo, es diferente, y diferente es Dios. Todo lo que hay en el mundo es igual, pero solo Dios es diferente, ¿sí? Porque todo está sometido bajo el pecado a una misma creación. En todo lo que nosotros vemos hay pecado, solamente uno es diferente y ese es Dios. ¿La enseñanza de Jesucristo es parecido a lo que está en el mundo? No, para nada, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros como creyentes tenemos que también ser hagios, santos, diferentes. Fíjense, no solamente en nuestra forma de pensar, no solamente en nuestra relación con Dios, sino mayormente tenemos que ser diferentes en relación con el pecado. Si te has dado cuenta, hay mucha coincidencia en nuestra forma de pensar con las formas de pensar en el mundo. Por ejemplo, educar a los hijos bajo conceptos correctos, en el mundo también se hace eso. Tener una vida plena, una vida de paz y de seguridad, en el mundo también se busca eso. En estas cosas y en otras cosas somos o pensamos como el mundo, pero en donde debemos ser radicalmente diferentes es en nuestra relación con el pecado. ¿Estamos claros aquí? Tenemos que ser hagios, o sea, diferentes en relación con el pecado. Nosotros no podemos tomar al pecado como el mundo lo toma,
sino precisamente como lo toma un Dios que es santo, que es diferente. El mundo no puede separarse del pecado, pero un creyente sí se puede separar del pecado. Y es ahí precisamente donde el cristiano que ha creído en Cristo Jesús tiene que ser radicalmente diferente. Cuando Jesucristo está hablando de hagios o santo, está hablando en relación con el pecado. Él dice, yo soy diferente a todo lo que tú has visto. Además, él dice, el verdadero. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El verdadero. La palabra verdadero viene de la palabra letinos y es todo aquello que es real y hace evidente todo lo falso. O sea, saca a la luz todo lo que es falso. Yo no puedo saber si el Rolex que me están ofreciendo en 5,000 pesos es real o es pirata. El costo parece muy accesible para ser tan barato y para ser real. Necesitaría yo tener en la mano un Rolex genuino y real para ver la diferencia. Y aún así, hacen tantas imitaciones tan perfectas que ya no se distingue a veces. Bueno, el verdadero, el santo, el que es diferente y el que pone en evidencia lo falso, a través de él nosotros podemos también distinguir, diferenciar. Podemos saber qué es falso, qué no es falso. Entonces, una vez que tú conoces a Cristo Jesús, tú vas a saber lo que es real y lo que es falso. El mundo no tiene esa posibilidad de distinguir. Y mientras nosotros más conocemos a Dios, tenemos menos posibilidades de ser engañados con lo que no es real. Las cosas materiales, por ejemplo, el amor verdadero solo lo puedes conocer con Cristo Jesús. No puedes tú conocer el amor verdadero en el mundo, porque en el mundo no hay amor verdadero. El único amor real, verdadero, es el amor de Jesucristo. Entonces, una iglesia que no conoce al verdadero, o sea, al Cristo, a Dios, tiene muchas posibilidades de ser engañado por lo falso, si no conoce a Dios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos a Dios. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que Él dice. Y su palabra está en nuestras manos. No tenemos excusa, no tenemos pretexto de no conocer a Dios o de ignorar lo que Dios es. Porque aquí en nuestras manos, muchos de nosotros tenemos hasta diferentes versiones de Biblias en las que podemos entender con más claridad los conceptos que Dios dice en su palabra. Entonces tenemos a nuestro alcance lo mejor para poder conocer mejor al Señor. Efesios capítulo 4, vamos ahí por favor juntos. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, nos explica, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio. ¿Quién los constituyó? Ahí está, Cristo lo constituyó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para perfeccionar. ¿A quiénes? A los hagios, a los que se apartan del pecado, ¿sí? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que sirvan al Señor, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que no ignoremos. ¿Por qué cree que usted está tomando el curso de discipulado? ¿Por qué cree que viene a escuchar la palabra de Dios en nuestras reuniones?
¿Por qué cree que los jóvenes se reúnen, los misioneros, o los maestros, o los servidores? Todo va enfocado para que estemos perfeccionándonos a través del conocimiento que nos trae la palabra de Dios cuando la estudiemos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay un objetivo principal, una razón, el por qué necesitamos conocer muy bien a Dios por su palabra. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Un niño, por ejemplo, que apenas empieza a caminar, ¿sí? Se va por todos lados, ¿verdad? Y hace el esfuerzo y a lo mejor llega a su destino, pero como que se cae y no se cae, y como que va para adelante y atrás. Ese es un niño fluctuante. Hay cristianos fluctuantes también, que están fácilmente movidos por las diferentes corrientes de doctrina, y no se diga actualmente. Entonces, para evitar que nuestra vida espiritual sea como la huella que va dejando la víbora, ¿verdad? Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Bueno, sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo habla entonces del propósito de la iglesia, porque Él mismo la constituyó, para perfeccionar a los santos, a nosotros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no nos desviemos. El que seamos creyentes no nos deja exentos de las intenciones de Satanás de querernos engañar. Al contrario, precisamente el objetivo del engaño del enemigo es la iglesia. Aquellos que están afuera están totalmente engañados y de ellos ya no se preocupa, porque están moviéndose como Él los mueve. Pero entonces el objetivo del engaño principalmente es la iglesia del Señor. Y Él viene de una o de otra manera en diferentes tiempos a tratar de engañarte. Si tú no conoces bien a Cristo Jesús a través de su palabra, tú puedes ser fácilmente movido por diferentes corrientes de pensamiento. Entonces, necesitas tú conocer al que es verdadero, al que es santo. Un niño, a diferencia de un adulto, muy fácilmente lo puedes engañar. Cuando no conoces bien a Dios también, eres como un niño. Te falta conocer a Dios. Amén. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, en estos versículos, Jesucristo se presenta como el que es diferente o santo y como el que pone en evidencia lo falso por medio de su verdad. Aquí están entonces dos características o dos atributos de Dios, que es santo, o sea, diferente, que es verdadero y que hace evidente lo falso, y el tercero es el que tiene la llave, que es una parte de las características también o atributos de Dios. ¿Cuántos aquí tienen llaves en su bolsa? No sé si te has dado cuenta que cargamos llaves que ni siquiera usamos. De repente vi mi llavero y tengo ahí 3, ¿y estos de qué son? Pues, quién sabe. Y ya los andamos cargando. Bueno, esto tiene mucho que ver con esto. Jesucristo tiene una llave
¿Y una llave para qué sirve? Para abrir una puerta, para cerrar una puerta. Si Jesucristo la tiene, significa entonces que nadie más la tiene. O sea, no la tiene San Pedro, la tiene Cristo Jesús. ¿Sí? Y a esta llave no se le puede sacar copia, no se le puede duplicar. Él mismo se presenta como el que tiene la llave de David. No dice que tenía. Y además es solamente una llave. Él la sigue teniendo porque es parte de sus atributos. Una puerta tiene la finalidad de que entre quien tú quieres que entre o no entre el que tú no quieres que entre. ¿Sí? Eso significa entonces que Jesucristo tiene poder para impedir entrar o para permitir entrar. ¿Quién conoce el versículo de San Juan 14:16? Sin buscar. Aquí, ¿cómo? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice? Nadie puede llegar al Padre. O sea que nadie tiene la llave para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Él es el único que puede decir o que te puede abrir la puerta para entrar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Lucas 10:22, Jesús mismo hablando dice: nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo se lo quiere revelar. Cristo, que tiene esa llave, puede abrir la puerta de la revelación para que tú conozcas al Padre, pero es a través de Jesucristo. Por eso Él dice, identificándose como el remitente de la carta a Filadelfia, dice: yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, Jesucristo quiso abrir esa puerta a Juan. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5. Apocalipsis 4, 1 al 5. Dice el apóstol: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde estaba la puerta? Abierta, ¿verdad? Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nomás un paréntesis. A partir del capítulo 4 de Apocalipsis, no se vuelve a mencionar la iglesia aquí en la tierra. Cuando la voz le dice a Juan: sube acá, es el momento en que la iglesia es llevada de la tierra, en ese arrebatamiento. Y le digo esto para que usted no esté temblando, porque va a sufrir la gran tribulación. Si usted es un verdadero creyente, usted no va a estar aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? De la que nos escapamos. Porque, ay, qué terrible. Hay tribulación y hay gran tribulación. Hay principios de dolores y hay dolores extremos de parto. Bueno, nomás eso, para tranquilizarse. ¿Estamos bien? ¿Amén? Ok. La voz que sonaba como trompeta le dijo a Juan: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Lo que el apóstol Juan está mirando aquí es la residencia de Dios, la habitación de Dios, que un día también nosotros miraremos. ¿Sí? En los conocimientos que se manejaban en ese tiempo, comparándola con estos tiempos, con la evolución de todas las cosas que han tomado lugar, él está tratando de expresar lo que él está mirando allí. Y lo que está mirando ahí, pues a lo mejor nosotros ni lo entendemos tan bien, porque dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Son piedras preciosas. Él está describiendo la belleza en los términos que él conocía y entendía las cosas. Pero este es mucho más que esto, porque Dios es mucho más que lo material que pudiera describir de alguna manera su grandeza y su gloria. Entonces, si nosotros nos mantenemos firmes hasta el final y podamos llegar al cielo conociendo la habitación de Dios, ni lo vamos a poder describir, porque es tan extremadamente maravilloso que la mente, bueno, a lo mejor ya con la mente transformada, sin tanta suciedad que traemos, porque también va a ser perfeccionada, tal vez lo entenderemos, pero aquí mientras ni siquiera lo podemos imaginar. Lo que está mirando Juan aquí es la habitación de Dios, la casa de Dios. Y Jesucristo le quiso abrir esa puerta a Juan para que nosotros sepamos que al otro lado de la puerta está la presencia de Dios. Y el único que puede abrirnos para que podamos cruzar y contemplar la presencia de Dios es Jesucristo, porque Él es el único que tiene la llave de David. Amén. Entonces, revelación y presencia de Dios es lo que está al otro lado de la puerta. De esa puerta, el que Jesucristo tiene la llave. ¿Se acuerdan de Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, cuando le robó la bendición? ¿Sí? Pues le tocó dormir en el campo. Dice que en una piedra recostó su cabeza y esa noche tuvo un sueño. En Génesis capítulo 28, 10 al 17, él tuvo una probadita de lo que es la presencia de Dios también. Dios le dio la oportunidad de abrir esa puerta, o le abrió esa puerta más bien, para que Jacob pudiera mirar la casa de Dios también, a través de Jesucristo. Muy bien, no perdamos de vista la llave, la autoridad de quien tiene una llave, porque el que tiene la llave es el que decide quién entra, quién no entra, quién abre o quién cierra. ¿Sí? Bueno, con esto en la mente vamos al libro de Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 15 en adelante. Dice: Jehová de los ejércitos dice así. Dios está hablando con el profeta y le dice: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepultura para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa.
allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Un mayordomo es como el administrador. Él tiene una llave, tiene la autoridad para abrir una puerta y dejar entrar a quien él quiere. Y esta palabra profética habla de Jesucristo. Sebna, el mayordomo, representa a un hombre que tiene control. Eliaquim representa a Jesucristo. Antes de nosotros conocer a Cristo Jesús, teníamos el control de nuestras vidas. Éramos como Sebna, el mayordomo. Podíamos hacer lo que queríamos, ir a donde queríamos ir, podíamos vestir lo que queríamos vestir, comer lo que queríamos comer, sentir lo que queríamos y nadie nos podía decir nada. Éramos dueños de nuestra vida, éramos Sebna, éramos mayordomos. Nosotros somos una representación de Sebna. Él era el mayordomo, antes él controlaba todo, pero aquí Dios manda a Isaías a Sebna. Dios estaba enojado, estaba indignado con Sebna, porque se había llenado de poder. Y él, al poner su sepultura con los reyes, pues estaba mirándose con esa autoridad y poder como los reyes. Y por eso Dios le dice: ¿quién eres tú? ¿O qué tienes tú aquí? ¿Por qué labra sepultura aquí con los reyes? Sebna se había enorgullecido, Sebna había tomado control de su vida y no había tomado en cuenta a Dios. Y por eso Dios está molesto con él. Cuando nosotros comenzamos a olvidarnos de Dios, a dejarlo a un lado sin tomarlo en cuenta, entonces estamos comenzando a alejarnos del Señor. Cuando tomamos nuestras decisiones sin consultar a Dios. Una evidencia de que te puedes estar separando de Dios es cuando te sientes autosuficiente, como la iglesia de la Odisea. Ellos se habían enriquecido, ellos habían multiplicado en gran manera una iglesia grande y dijeron: nosotros no necesitamos a Jesucristo. Y lo sacaron fuera. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No está Jesús tocando la puerta del corazón del pecador, está tocando la puerta de su iglesia, de donde lo echaron fuera. Bueno, cuando nosotros nos sentimos autosuficientes y queremos gobernar nuestra vida, no consultando a Dios a lo más mínimo de las cosas de nuestra vida, estamos comparándonos a Sebna, al mayordomo que se torna presumido, soberbio, se siente poderoso, que controla todo. Y este es un símbolo de la carne y de la vieja naturaleza que nos gobierna cuando no es Dios quien está gobernando nuestra vida. Cuando nos sale mal, entonces nos molestamos, nos decepcionamos, nos frustramos, lloramos, estamos inconformes porque queremos que todas las cosas salgan como queremos. Sebna está molesto. El mayordomo que quiere gobernar su vida, que no quiere someterse a la autoridad de Dios, quiere gobernar su vida. Amén. Quien se revela al gobierno de Dios
es como queriéndole arrebatar a Jesucristo la llave que Él tiene, y nos comportamos como mayordomos que queremos ser dueños. Un mayordomo no es el dueño, aunque viva en la casa del dueño, aunque traiga el carro del dueño, aunque viva en la casa del dueño, aunque coma en la mesa del dueño, aunque se bañe en el baño del dueño. No es el dueño, es el mayordomo. Y no deja de ser mayordomo, no deja de tener un control restringido. El primer síntoma de alarma que nos advierte que nos estamos alejando de Dios es cuando comenzamos a sentirnos fuertes y poderosos. Por eso el tema de hoy es la grandeza de ser débiles. ¿Sí? Cuando dejamos de tomar en cuenta a Dios, cuando Él ya no es importante en nuestra vida como antes. Dios se agrada cuando nosotros le consultamos en todo lo que hacemos. Por la mañana tú te despiertas, ¿cómo es que tú puedes traducir que tú no eres Sevna, sino que eres alguien que ha cedido el control de su vida a Dios? Cuando, por ejemplo, te levantas por la mañana, por lo general, lo único que está en tu mente es tu trabajo, tus compromisos, tu cocina, tus niños, tu escuela. Lo que está en mente es eso, y con eso despiertas. Inmediatamente te pones a trabajar y accionar en base a lo que tú ya programaste tu mente. Pero no lo programamos para pararnos y decir: Señor, ¿con qué te puedo honrar este día? Señor, lo que voy a hacer honra tu nombre. Quiero que tú tomes control de mi vida y me dirijas. ¿Está bien lo que voy a hacer al rato? ¿A dónde voy a ir? Lo que me he visto, honra tu nombre, Señor. Lo que voy a comer, honra tu nombre. En los detalles más pequeños, si nosotros empezamos a dejar de tomar en cuenta a Dios, precisamente en esos detalles pequeños es por donde empezamos. Creemos que en todo Dios está de acuerdo. Y a veces damos más importancia y a veces no, cuando estamos por decidir qué carrera tomar o con quién casarnos, ¿verdad? Creemos que eso es más importante que preguntarle a Dios si mi conducta le agrada a Dios, si mi manera de hablar le agrada a Dios, si mi manera de relacionarme con mi esposa o con mis hijos le agrada a Dios. Eso no le preguntamos a Dios. Entonces no lo estamos tomando en cuenta, porque nosotros estamos haciendo las cosas como mejor pensamos y no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense, hasta para dejar un ministerio, no solamente es decir voy a dejarlo. Oye, ya oré, Dios me dijo que sí lo deje, adelante. Pero si no has consultado a Dios y Dios no te ha dicho que lo dejes, es a Dios a quien estás haciendo a un lado, y eso no agrada a Dios. ¿Amén o no amén? ¿Están atentos, verdad? ¿Están escuchando? Muy bien. Entonces, aquí está Sevna sintiéndose poderoso, sintiéndose grande, poniendo su sepultura con los grandes. Por eso Dios se enoja y le dice: ¿qué tienes tú? O sea, ¿quién te crees? Cuando Dios cierra la puerta, lo más tonto que podamos hacer es patear esa puerta y hacer berrinches. Y eso lo podemos hacer cuando nosotros gobernamos nuestra vida. Porque cuando nosotros gobernamos nuestra vida, queremos que las cosas salgan como nosotros pensamos o como hemos planeado. Al no tomar en cuenta a Dios en eso que estamos haciendo, pues entonces nos frustramos porque las cosas no salen. Dios en su misericordia cierra la puerta de oportunidad que estábamos a punto de tomar, y por no entender nosotros que Dios es quien gobierna, pues
la calamos contra Dios y nos molestamos o contra el hermano o contra la circunstancia, con el jefe, con el amigo. ¿Pero por qué? Bueno, porque soy un mayordomo, me siento poderoso con la llave que tengo y no estoy tomando conciencia que quien tiene verdaderamente la llave es Jesucristo y que las cosas han de hacerse como Él dice, como Él ha planeado, no como a mí se me antoja. Amén. Cuando nos separamos de Dios en nuestro concepto humano, nos hacemos más fuertes. Pero cuando aprendemos a consultar a Dios en todo, en un sentido humano, nos hacemos más débiles. Y cuando una persona no acepta que tiene que consultar a Dios para todo lo que hace, es porque en el fondo de su corazón se cree que es fuerte. Pero Dios quiere que su iglesia sea débil, escuchen bien, en el sentido de depender totalmente de Dios. Allí es donde la iglesia, allí es donde yo como persona, hijo de Dios, debo ser débil, en el sentido de depender totalmente de Dios. La palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿por qué creemos o por qué nos sentimos que podemos conducir nuestra vida por nosotros mismos? Debemos llegar al punto de depender tanto de Dios que ni siquiera sepa yo qué pantalón ponerme mañana y preguntarle, Señor, ¿este color te agrada? Dijeras tú, pero ¿cómo cosas tan pequeñas? Así es, una total dependencia de Dios. Una total ¿qué? Dependencia de Dios. Moisés, ¿se acuerdan? Cuando fue llamado en el desierto, Éxodo capítulo 3, vamos ahí. Éxodo capítulo 3, Moisés había pasado 40 años en Egipto, donde creció, creyendo que era alguien. 40 años en el desierto, aprendiendo que no era nada, nadie. Y otros 40 años en el pueblo, con el pueblo en el desierto, viendo lo que Dios puede hacer con uno que sabe que no es nada. En una total dependencia de Dios. Pero aquí en Éxodo capítulo 3, Dios lo llama otra vez en medio de esa zarza que ardía y no se consumía. Ustedes saben la historia. Y le dice, ven, por tanto, porque te voy a mandar a Faraón. Y dice Moisés, a Faraón no. Salió huyendo de él porque buscaba para matarlo. Cuando Moisés mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Defendiendo a uno de sus hermanos. Bueno, pues Dios le dice, para eso te reservé la vida, preservé la vida. Cuando eras niño, le di sabiduría a tus papás para que calafatearan esa arquilla y te pusieran allí y te recogiera la hija de Faraón y te criaran en palacio real. Para eso te mandé ahí, para que te prepararas, no para que fueras faraón, como estaban los planes de los hombres, sino para que guiaras a mi pueblo, para que los sacaras de la esclavitud y los lleves a la tierra prometida. ¿Qué contesta Moisés en el versículo 11, 3:11? ¿Qué contesta? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová.
capítulo 4, versículo 10 dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13 dice: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, no soy yo al que tú debes enviar. Dice: no sé hablar, Señor. Ahora, ¿es cierto que Moisés no sabía hablar? Si él había estado siendo formado en el palacio para ser el futuro rey, gobernante, seguramente estaba siendo entrenado para saber hablar al público. Moisés tenía mucho conocimiento del imperio, tenía lo mejor, la mejor escuela, los mejores recursos. Entonces, cuando Moisés dice: ay, Señor, pero ¿quién soy yo? Ay, Señor, no me van a creer. Ay, Señor, no sé hablar. Ay, Señor, yo no soy el que tú debes enviar. ¿Cómo se está mirando a Moisés ahí? Pues que es débil. ¿Cómo voy a guiar a este pueblo tan grande, Señor? Moisés está reconociendo que él no era fuerte, que él no era poderoso, que él no era inteligente. Él estaba recordando que había matado a un egipcio, que era un asesino, pero también estaba reconociendo cuando Dios le dice: yo voy contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque él dice: Señor, si tú no vas, no me saques de aquí, porque yo no voy a salir. No, mi presencia irá contigo. Y vaya que nosotros, estudiando su vida, la presencia de Dios estuvo con él hasta el último momento. Pero ¿cuándo la presencia de Dios va a estar con nosotros? Cuando nosotros nos identifiquemos como personas débiles en la presencia de Dios, en el que reconozcamos con toda sinceridad, honestidad y con toda la verdad de que por nosotros mismos no podemos hacerlo y que lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, para toda circunstancia, que en ningún momento nos sintamos suficientes, poderosos o inteligentes, sino que sepamos que si no es por Él, no podemos hacer nada. Él promete que su presencia irá con nosotros solamente si nosotros dependemos totalmente de Él. Amén. Cuando el Señor llama al profeta Jeremías, Él le dice: Señor, es que yo soy niño. Jeremías no era niño, él ya era un adulto, pero Dios le dijo: yo te escogí desde el vientre de tu madre y te puse por profeta a las naciones. Yo soy niño, Señor, no tengo experiencia, no tengo el conocimiento, no tengo la fuerza necesaria, soy inexperto, pero Dios dice: no te preocupes, yo te envío e iré delante de ti, y tú vas a hablar lo que yo voy a poner en tu boca. Y sí le advirtió: y hablarás a un pueblo de duro corazón y de empedernido, o sea, durísimo corazón, pero tú vas a hablar. No era tarea fácil para los profetas entregar un mensaje de Dios a un pueblo que se había obstinado a vivir separado de Dios, que hacían cosas solamente para lastimar el corazón de Dios. Ellos eran confrontados por el mensaje que Dios enviaba a través de los profetas, y a muchos de ellos los mataron por entregar ese mensaje de juicio. Cuando nosotros empezamos a sentirnos autosuficientes y queremos hacer las cosas a nuestra manera, lejos de Él, estamos evidenciando que estamos gobernando nuestra propia vida y no dejamos que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Cuando Moisés tuvo que partir, Dios levantó a Josué y le dijo: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente te pido, te mando que te esfuerces y seas valiente. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y harás prosperar tu camino. Qué bonitas promesas, ¿verdad? Para aquel que depende totalmente de Dios.
Entonces como que sí nos conviene depender totalmente de Dios, ¿no? 100%. ¿De quién alguien mejor podemos depender si no es Dios? ¿De nuestra propia inteligencia? ¿Nuestro corazón? No nos ayuda en nada. Este corazón siempre está inclinándose a lo malo. Le cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Por eso es mejor que dependamos del Señor. Amén. Le dijo: yo voy a estar contigo, mi presencia irá contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Con poder y con gran gloria, con milagro tras milagros. Ahí está entonces la grandeza de la debilidad. Amén. Sebna era un mayordomo que se creía fuerte, pero Dios aborrece a los fuertes, aborrece a los soberbios, a los orgullosos. Cada vez que nos molestamos o nos enojamos, cuando las cosas no nos salen bien, Dios no se agrada de nosotros. Ofendemos su soberanía y ofendemos uno de sus atributos, que Él tiene la llave de David. Es como ofender la santidad y la verdad de Dios. Y eso es terrible. Miren lo que dice Isaías. Vamos a volver a Isaías con Sebna. Isaías 22, 17. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con los soberbios, con los que se hacen poderosos, con los que se sienten fuertes? Dice: he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Entonces el versículo 18 dice: te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Eso le dijo Dios a Sebna. No solo te vas a rodar, yo te voy a empujar para que ruedes más lejos. Y allá a lo lejos vas a morir solo. Allá van a estar tus carros de gloria con los que te sentías orgulloso y fuerte. Allá te voy a aventar. Qué triste, ¿no? Cuando Dios mira la soberbia de nuestro corazón, ese es el riesgo a la que nos exponemos. Que Dios nos aviente lo más lejos de Él. No soporta la soberbia de nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios para sentirnos alguien, para querer un lugar que no nos toca? ¿Sí? Dice: de tu puesto te empujaré, dice el versículo 19, y yo te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. A veces parece como que Dios es malo, ¿no? Porque dice: te voy a empujar. Pero es que aquí hay obstinación en Sebna. Y cuando tú te obstinas en un pecado, Dios dice: ¿quieres pecado? Pues pecado vas a tener. ¿Te quieres atascar? Yo te voy a atascar. ¿Por qué? Porque en nuestra soberbia, en nuestra rebelión, en nuestra falta de obediencia y humildad, estamos provocando la ira de Dios, y Él hasta nos va a ayudar a llegar más lejos. Y no creo que eso sea agradable para nadie. Versículo 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. Ya dijimos que Eliakim representa a Cristo Jesús. Llamaré a Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre del morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y escuchen esto: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. A la conclusión que llegamos con esto es que entonces Sebna, el mayordomo, tiene que morir. No puede gobernar. Sebna no debe vivir, debe morir.
Eliakim es quien debe tomar control de nuestra vida. Jesús está diciendo, yo voy a tomar control, pero tú tienes que morir. Sebna tiene que desaparecer. Y es mejor, yo creo, que nosotros voluntariamente, sin que Dios tenga que usar un látigo, vengamos y nos sometamos a la voluntad de Dios. Y digamos, Señor, tú eres el amo, tú eres el mayordomo, tú eres el perfecto, tú tienes la llave, tú gobiernas sobre mi vida y aquí estoy para obedecerte. Esa es la mejor actitud que nosotros debemos tener, ¿sí? La iglesia de Filadelfia había entendido a la perfección que su fuerza, que su energía no procedía de sí mismo, sino que su fuerza provenía de su debilidad. Y cuando la iglesia de Filadelfia era débil, Dios entonces, en respuesta a esa debilidad, lo hacía fuerte. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Yo sé que me has dado el control. Entre más intentamos nosotros controlar las cosas se ponen más fuera de control. Fíjense, Filadelfia era una iglesia fuerte, pero delante del mundo era débil. De hecho, la iglesia de Filadelfia era de las 7 iglesias la más pequeña. Dicen los comentaristas bíblicos que Filadelfia, si acaso, tenía entre 40 o 50 miembros, a comparación de Éfeso, que había crecido enormemente. Filadelfia igual, la Odisea también era grande. Filadelfia era pequeñita, pero era fuerte. ¿Dónde radicaba su fuerza? En su debilidad. ¿Nosotros queremos ser fuertes? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Ser débiles, depender de Dios totalmente, nada de nosotros mismos. La ciudad de Filadelfia, fíjense, era una ciudad diseñada para ser una ciudad nada más de paso. No tenía nada de atractivo. ¿Acaso un kiosquito como el que tenemos aquí y el templo allá afuera? Y era todo. No había nada ni a dónde para ir a turistear. No llamaba la atención. Por eso la gente nomás lo tomaba de paso. O sea, no era importante. Pero la iglesia de Filadelfia marcaba una gran diferencia. En medio de esa pequeñez, en medio de esa debilidad. No tenía riquezas como las otras iglesias. No era próspera. Allí no había murallas, allí no había comercio, ¿sí? Era pequeña la iglesia también. El mundo enseña que lo próspero, lo grande y lo bonito es valioso. Y enseña que lo débil y lo humilde y lo pobre no vale. Pero Dios quiere enseñarnos que lo simple vale y es muy importante para Él. Que lo débil tiene más fuerza que lo fuerte y que lo pobre es más rico que el que está rico. Cuando nosotros intentamos ser fuertes delante del mundo, delante de Dios somos débiles. Y cuando somos débiles delante de Dios, entonces somos fuertes. El mundo considera que la fuerza está en el dinero, que está en la gran cantidad de personas, pero Dios dice que la fortaleza está en lo débil y en lo pobre y en lo poco. Mateo dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Lo poco. Filadelfia era como ese niño que quiere jugar y nadie lo quiere en el equipo. No era atractivo, ¿sí? Pero Dios llama a eso precisamente. Alguien que no tiene nada que perder y que le echa ganas, se entrega totalmente, poniendo su parte, dependiendo totalmente
del que lo invitó a ser parte de su equipo. Nadie da un cacahuate quemado por él. Entonces él se desarrolla, se desenvuelve, se concentra, se mete y hace cosas grandes. Nadie esperaba algo de eso. Esos son los que nos sorprenden, no los que con su soberbia presumen de habilidades, de cualidades grandes. Dios los hace a un lado. Primera de Corintios, apenas llevo la mitad, hermanos. ¿Me aguantan? Eso, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Muchos nos vamos a identificar en esto. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Nadie. Bueno, la Biblia dice que no hay muchos sabios, ¿sí? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Sebna, en el libro de Isaías, era un mayordomo que se creía fuerte. Eliakim sabía que era débil. Moisés sabía que era débil. Jeremías sabía que era débil. Isaías sabía que era débil. Sansón, que se sentía fuerte, le fue como en feria. Pelón, ciego, trabajando el trabajo de un burro y siendo la burla de sus enemigos. Lo llamaron para que los divirtiera en su celebración. Él se sentía poderoso. Decía, yo soy el consentido de Dios, no me pasa nada. Tomo esta mujer y tomo esta otra mujer y me meto con esta otra mujer. Yo debo ser el consentido de Dios. Así. En ese orgullo y falsedad se creyó a sí mismo alguien, y por eso terminó como terminó. Pedro, que se sentía que era alguien. Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cruz y también hasta morir. Pedro, esta noche me vas a negar. Pablo, lleno de celo, iba persiguiendo a los hermanos, y Dios se le aparece en el camino a Damasco, y cegado allí tirado, porque Dios lo tumbó del caballo, dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo está diciendo, no sé qué hacer. ¿Cómo Dios cambia cuando el corazón se humilla? Cuando el corazón entiende que estaba ocupando un lugar que no era suyo. Si nosotros nos empecinamos en seguir nuestra carrera loca, como un caballo desbocado hacia el pecado, Dios nos va a dejar que nos desboquemos. Pero si reconocemos y venimos a buscar a Dios su perdón, enderezar nuestras maneras de ser, nuestra vida, seguramente que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos aquí quieren ser débiles ahora? Ya entendemos que, ahora sí, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que quieren ser débiles. Es mejor, porque dependemos totalmente de nuestro Dios. No nos creamos lo que el mundo dice. El mundo dice mentiras, engaños, nos quiere atrapar y meter ideas en la cabeza que no van con la vida de un verdadero creyente. La iglesia de Jesucristo más débil, el creyente más débil, son los fuertes. En la debilidad hay grandeza. Apocalipsis 3:9, ya para terminar, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios honra a los que le honran, y a los que no le honran los detesta, no los quiere ver cercas. Nosotros podemos ser como ese niño en los brazos de su papá, que puede hacer muchas cosas. Puede subir unas escaleras, puede subir un elevador, puede correr, puede subir una ventana. Cuando está en los brazos de su papá, dependiendo de él. Pero cuando ese niño ya creció y quiere hacer las cosas a su manera y en su fuerza, ya no puede hacer las cosas, porque se está haciendo débil. En su tiempo va a desarrollar la fuerza y va a poder hacer, pero es mejor estar en los brazos de papá, haciendo las cosas que él nos manda hacer. Nosotros solos, no, mis hermanos. Dice, ellos reconocerán que a ti te he amado. ¿La gente reconocerá que Dios nos ama a nosotros? ¿A qué altura, a qué nivel de relación con Dios va a permitir que la gente reconozca que Él nos ha amado? Yo creo que todavía estamos lejos. Estamos empezando apenas a dar unos pasos en esa dirección. Cuidemos de no desviarnos. Cuidemos de no sentirnos alguien, porque entonces sí, nos vamos a perder. Y Dios no nos va solamente a permitir que rodemos, Él nos va a empujar para que lleguemos más lejos de Él y no estemos cerca de nuestro Señor. Pónganse de pie, por favor. Quiero terminar leyéndoles una escritura. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Encontramos aquí un hombre llamado Salomón, rey de Israel, recién coronado rey. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 10, dice. Bueno, voy a leer del versículo 3, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Yo creo que esta es la oración que también nosotros debemos hacer. Soy inexperto, Señor. No sé conducirme por mí mismo. No sé cómo entrar ni cómo salir. Dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar justamente, para discernir lo bueno y lo malo. Total dependencia de Dios es lo que Dios busca en nuestros corazones. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias te damos, Señor. Queremos depender siempre de ti. Todo lo que somos, Jesús. Porque todo tú nos lo has dado, Señor. En ti está la plenitud, Señor, de todas las cosas. Tú eres suficiente, Jesucristo. Presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. Presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. ¿A quién iré, Señor? Oh, si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré, Señor? Oh, si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. Y para ti no hay imposible. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. Vamos a decirlo otra vez. Para ti no hay imposible. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. Sí, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré?
son de vida eterna. Una vez más, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿Cómo son, mi hermano? Vida eterna. De vida eterna. Díselo por última vez. De vida eterna. Amén. De vida eterna, Señor. Solamente podemos ir a ti. ¿Cuántos dicen?